Muy estimados hermanos y hermanas de Jesucristo nuestro Señor, en cierta ocasión un joven, después de haber tenido un accidente, de esos de los cuales se dice, vi de cerca la muerte, se acercó al confesionario y el sacerdote, para tratar de hacerle entender ese momento como un momento de gracia, le invitaba a que reflexionara sobre el significado de la vida, el significado de la familia, de sus padres, del bien que a través de ellos él mismo recibía, de la amistad, porque no iba solo cuando pasó ese acontecimiento. Y en un momento dijo: ¡Ey, párele, padre! Estoy muy joven para hacerme esas preguntas. Creo que como él, más de alguno podemos encontrarnos en esa situación. No hemos hecho esas preguntas que comprometan nuestra manera de pensar y de vivir. Y los textos de la Sagrada Escritura que hoy hemos escuchado, sobre todo la página evangélica, quiere arrancar una respuesta en su momento a los mismos discípulos, en nuestros días a nosotros, que somos hoy los discípulos de Jesús. Como Pedro y los demás, estamos condicionados por las circunstancias de nuestra vida, cada quien con su propia historia. De nosotros podemos decir quién ha sido nuestra familia, si fue o no una familia religiosa que nos inculcara desde pequeños el valor de la fe, si el ambiente en el que crecimos fue favorable para que estos valores se fueran acrecentando, o fue un ambiente adverso, que aquello que apenas balbuceábamos en nuestra infancia, en nuestra educación, fue borrado de golpe y porrazo. O nos enfrentamos a situaciones crudas, difíciles en la vida, que cuestionamos si verdaderamente Dios existe o no. Un sinfín de condicionamientos. Cada quien tiene una idea muy particular de Dios, inclusive si ha tenido o no una experiencia que haya marcado su vida al tener esa cercanía con Dios. Y aún después de esa experiencia de descubrir un Dios personal que tocó mi corazón, tenemos que confrontar si este Dios en el que yo digo creer es el mismo de aquel que la iglesia en donde yo profeso mi fe dice que debo de creer. No es fácil, por lo tanto, dar una respuesta, porque esta respuesta implica, como decíamos, toda nuestra existencia. Y vienen estas preguntas fundamentales conocidas por muchos. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen de mi vida? Ya no de mi historia, sino esta persona que está aquí, en este tiempo, en este lugar, en estas circunstancias. ¿Quién soy en verdad? No en cuanto a lo que realizo, sino el ser que habita en este cuerpo, que me hace ser esta persona, con estas cualidades, con estas virtudes, con estas capacidades. ¿Quién soy? Que pudiéramos tratar de responder, a veces con fórmulas ya preestablecidas según la disposición que tenemos, y pudiéramos citar cantidad de personas que han dado una definición de sí mismos. Ortega y Gasset, conocida por muchos su definición: yo soy yo y mis circunstancias.
sujeto a la temporalidad y a los cambios de este mundo, o una respuesta fatalista como la de Bersón: el hombre es un ser para la muerte. ¿Quién soy? O bien, ¿hacia dónde voy dirigiendo mi vida? ¿De qué tiene sentido todo cuanto hago? Mis esfuerzos, mis proyectos, mis desvelos, mis luchas, mis sacrificios, mis sueños, mis anhelos, todo. ¿A dónde voy conduciendo mi vida? No importa en qué etapa me encuentro, si soy joven o me siento que estoy en el ocaso de la vida, teniendo aliento, aún me queda por caminar. Y entonces, ¿a dónde voy? Y sumada a esta pregunta existencial, viene esta que Jesús dirige a Pedro, y a Pedro junto a los demás. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién es este Dios en el que dices creer? Al Dios que en muchos momentos inclusive se ha cuestionado la manera de llevar a cabo este plan de salvación. Las preguntas de rigor, como se dice: ¿por qué existe el mal en el mundo? Si Dios existiera, se acabarían para siempre las injusticias, el hambre, la violencia. ¿Por qué Dios ya no habla como hablaba antes? ¿Por qué ya no vemos los milagros de antaño? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios el otro? Y Pablo nos da una grandísima lección. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Impenetrables sus designios, incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor? ¿Quién ha podido darle algo primero? Todo le pertenece a Él. Dios no está en deuda con nosotros ni necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él para podernos anclar, como decíamos en la oración inicial, anclar nuestros corazones a la verdadera felicidad. La Iglesia, a través de los teólogos y de los santos, nos ha dicho que la verdadera felicidad del hombre es descubrir a Dios y seguir sus caminos. Por eso tener un mismo sentir, como dice también la oración, es aprender a conjugar nuestra existencia, nuestra experiencia de Dios, con esta experiencia de Dios que compartimos en una misma fe. Es descubrir que verdaderamente el Dios que yo confieso es el mismo Dios de mi hermano, de mi hermana, el Dios de esta iglesia, y que por lo tanto es este Dios que confiesa Pedro. Y la confesión de Pedro no deja de estar envuelta en la fragilidad. No creamos que esta revelación que Pedro ha tenido borró para siempre sus dudas o hizo a un lado sus expectativas humanas. Fue aprendiendo en el camino. Él mismo experimentó su pequeñez y su fragilidad. El de confesar a Dios no nos exime de apartarnos de sus caminos o de negarle como Pedro, sino que es volver a eso que experimentamos, que transfiguró, que cambió nuestra vida, que nos dio una nueva manera de vivir y de ser lo que somos en esta persona que habitamos en este cuerpo. Descubrir de esta manera, pudiéramos poner algunos ejemplos. En ocasiones respondemos con fórmulas preestablecidas, pero para decir esa fórmula preestablecida como esta misma que responde Pedro, porque pudiéramos también nosotros decir: ¿quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios vivo que se ha encarnado y nos ha abierto las puertas del cielo de una vez y para siempre. Pero para llegar a esa respuesta,
se necesita un acontecimiento previo que haya transformado nuestro corazón para que esas palabras tengan verdadero sentido. Y así, por ejemplo, cuando los esposos se consagraron mutuamente el día de su boda, hay toda una experiencia detrás para llegar a decir: prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Significa que tuvo que haber una experiencia que cambió la manera de vivir su persona, porque entró en relación con un ser distinto a él y libremente le abrió el corazón y se entregó para siempre. Hubo una escucha del otro para descubrir que ese otro alegraba su corazón. De lo mismo podemos decir del orden sacerdotal. Ese sí que hace que la persona que se consagra tome conciencia entonces del significado. Eres sacerdote para siempre. Pero para que llegue ese momento tuvo que darse toda una experiencia también similar de coloquio con Dios para descubrir que este otro con mayúscula llama y llama en la libertad, y hay que abrir también el corazón para dar un sí definitivo. ¿Quién es Jesús? Independientemente de lo que digan historiadores, sabios, revolucionarios, místicos de nuestros días, porque aún así pudiéramos llenar esta iglesia y no alcanzaría para colocar aquí todos los libros que se han escrito en torno a la persona de Jesús. No hay hombre que pueda contener en la pequeñez de su razón la grandeza de Dios. Es un Dios infinito, omnipotente, que de Él podemos decir todo y no decimos absolutamente nada. Conocemos el camino de Jesús, pero nos fue transmitido en un lenguaje humano porque no podemos soportar el lenguaje divino. Y en estas circunstancias particulares de nuestra vida, en este tu hoy, en tu presente, con tus penas, con tus alegrías, con toda tu experiencia de vida y de fe, la respuesta es siempre continua. ¿Quién es Jesús? ¿De qué manera lo puedes expresar? ¿Cómo abriste el corazón? Porque para poderlo confesar, decíamos, hay una experiencia primera. La bienaventuranza que Pedro recibe: dichoso tú, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. La bienaventuranza no está en que Pedro haya dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, sino escuchaste la revelación de mi Padre que te habló en lo más profundo de tu corazón y reconociste que era la voz de Dios. Y estamos llamados entonces a responder con nuestras propias palabras. ¿Cómo te ha hablado Dios? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué respondiste en aquel momento? ¿Qué respondes hoy? ¿Estarías dispuesto a confesarlo de nuevo y abrir de nuevo tus brazos y seguir sus huellas? ¿Renovarías tu fe? ¿Es el mismo Dios que te habló en aquel momento o ha cambiado? ¿Te ha desilusionado? ¿No te ha dado lo que pides? ¿Quién es? ¿Por qué le buscas? Quiera Dios que nuestra respuesta, aún así, si es la de Pedro, sea en verdad porque la hemos descubierto y no porque otros nos la han dicho.
Profesemos nuestra fe.